Hola, buenas tardes. Como ustedes habrán visto en la imagen que estaba al comienzo, hoy es un día muy especial. A 20 años de la Fundación de Encuentros de Psicoanálisis. 20 años en continuidad, realmente. Así que quiero tomar, antes de empezar con el tema que hoy nos convoca, que es el Seminario de la Angustia, volver a rescatar algunas cuestiones de lo que fue para nosotros y de lo que sigue siendo hoy la Escuela Encuentros de Psicoanálisis. Como un homenaje a estos años de trabajo. Decíamos en ese entonces, 2001, y continuamos diciendo: el objetivo de la Escuela de Encuentros de Psicoanálisis fue y será un lugar para ofrecer la formación del analista. ¿De qué manera? Encontrando en la riqueza de los aportes que Jacques Lacan nos ha ofrecido, de su lectura de los textos freudianos, un nuevo modo de abordar la práctica del psicoanálisis. Los textos de Sigmund Freud y Jacques Lacan, nuestros maestros, direccionan continuamente nuestro quehacer. El retorno de Jacques Lacan a la letra freudiana está sustentado y apoyado en lo real de la clínica psicoanalítica. Es desde esta perspectiva que brindamos una organización de trabajo. Organización que permite y que fue creada para propiciar el acercamiento a los interrogantes que esta práctica promueve. También los aspectos teóricos que promueve a cada uno de nosotros. Lacan nos decía: ¿qué se conseguiría si se fundiera psicoanálisis y formación? Y cuán edificante sería llevarlos hasta los efectos de un estilo de vida. ¿Cómo se puede ser psicoanalista? ¿A qué debe responder el deseo de analista? Rescatamos el valor que tiene para cada uno hacer su propio recorrido por la teoría, para encontrar las respuestas a esas preguntas, entre otras, revalorizar las fórmulas del psicoanálisis y hacerlas vivir, ya que es a los practicantes a quienes nos toca revitalizar los conceptos cada vez que hacemos de esta práctica una teoría. Confiamos y creemos en el valor del ejercicio continuo de estar bajo una dirección. En estos años de sostenido trabajo, vamos asistiendo al movimiento que esta teoría y que esta práctica nos genera. Años en los cuales compartimos el registro de un avance. Pasos en el camino de aprehensión de los conceptos que estos maestros nos aportan. Siempre estamos dispuestos a incluir a otros, por lo tanto, invitamos nuevamente a participar a todos aquellos que crean en esta práctica del psicoanálisis, a los diferentes espacios de trabajo, en la medida en que estos espacios permiten alojar a un sujeto, a ese sujeto que emerge del dispositivo analítico y que posibilita en que la transferencia que cada uno mantiene con los significantes del psicoanálisis se despliegue en la extensión de la escuela. Un agradecimiento a quienes han participado y participan desde el comienzo mismo de la fundación de la escuela, a todos aquellos que se fueron agregando a lo largo de los años, y bueno, y a todos aquellos que hoy también, desde este modo particular que tenemos a través del Zoom, puedan incluirse en los diferentes dispositivos. Gracias y esperemos por muchos años más. Un aplauso para todos. Es emocionante, así que, más allá de la emoción,
volvamos al trabajo. Como la emoción no me permite volver al trabajo, les doy alguna palabra a algunos, no a muchos, pero los que quieran decir algo brevemente acerca de estos años de trabajo en la escuela. ¿Quién quiere decir algo? Sergio y María Carmen. Bueno, buenas tardes. La verdad que... ¿Se escucha? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. No, bueno, buenas tardes. La verdad que gracias, Marga, ahí por la palabra. Que muy emocionante todo, la verdad que sí, 20 años, mucho trabajo. La verdad que cuando uno se pone a ver todo lo que ha pasado en estos 20 años, uno se encuentra con mucho trabajo escrito, con mucho trabajo realizado en diferentes dispositivos de la escuela, y la verdad que es un lujo poder estar en encuentro. Siempre digo lo mismo y agradezco hoy a la transferencia de trabajo, que he conocido otras instituciones y creo que Encuentro tiene una particularidad donde se trabaja y se respeta. Entonces, no es tan fácil encontrar un lugar donde aparezca la palabra respeto y que se le dé un lugar a la gente que estudia y que participa de los diferentes espacios que nos brinda la escuela. Así que desde ya que te quería agradecer, y bueno, y también agradecer a la escuela, a los compañeros, ¿no?, que he tenido a lo largo de estos años. Y yo me acuerdo el primer lunes que vos me invitaste, Marga, que fue allá en Gutiérrez, éramos 4 o 5, y bueno, creo que en estos años se fue multiplicando la cantidad de participantes, y siempre me parece, con nuestra marca, que es a través de la transferencia y de ese respeto. Así que muchas gracias. Gracias, Sergio. María Carmen. Bueno, buenas tardes. La verdad que también una gran emoción. Y bueno, está bueno recordar lo que fue el comienzo. Así que también recuerdo cuando vos nos propusiste esta idea y que realmente, bueno, era mucho, ¿no? Imaginar cómo íbamos a hacer para armar este proyecto, ¿no? Pero bueno, realmente tengo que agradecerte, agradecer mucho, es lo único, es lo más importante y lo único que puedo decir, agradecerte porque, bueno, para mí, como siempre digo, Encuentros me dio la posibilidad de armar un camino para mi vida totalmente nuevo, con una causa, y no dejo de decirlo y reconocer el valor que esto tiene para un sujeto. Agradecer a mis compañeros porque esto se fue armando entre todos. Y bueno, invitar, claro, a que uno siempre cuando lo que quiere es poder transmitir un deseo, ¿no? Que realmente, cómo transmitirlo, el valor que esto tiene para cada uno. Poder estar en el marco de una escuela, bajo una dirección, la tuya, que siempre propulsás y propulsás trabajo, y bueno, y eso es lo mejor que nos puede pasar. Y de hecho, siempre la escuela nos ha servido de refugio, ¿no? Así que bueno, gracias Marga, gracias a todos mis compañeros, es lo mejor que me ha pasado, y bueno, también ojalá que otros se vayan sumando, porque bueno, está bueno participar de un espacio con otros, ¿no? Así que gracias Marga y gracias a todos. Gracias, María Carmen. Liliana. Bueno, vamos a escuchar a Liliana, a Alicia y a Marta. Sé que muchos otros van a querer también decir, pero bueno, tenemos que darle lugar también al seminario, así que escuchamos a ellos tres. En nombre de todos seguramente le querrán decir sus deseos. Marcela. Liliana estaba por allí, que no sé qué pasó. Ah, no. Liliana.
No se escucha, no tenés audio. Bueno, mientras encontrás el audio, Marcelo. Ahí está. Bueno, bueno, Ya, ahora. Bueno, no, desde ya que sí, que es una gran emoción, muchos años de mucho trabajo, de muchas vueltas, de mucho aprendizaje en los distintos espacios en que estuve participando. Desde ya un agradecimiento a mis colegas, compañeros, algunos amigos de la vida, y fundamentalmente a vos, porque digamos, con la dirección que tenés, que vas imprimiendo, y con algo que es mi recuerdo, y es un recuerdo de la transferencia. Cuando yo te conocí en el hospital Petrángolo, que yo recién me iniciaba como psicóloga, te vi en una reunión de equipo, y cuando pensé la manera en que colocabas tu posición frente a la jefa, que era una psiquiatra de esas bastante antiguas, yo pensé para mí, bueno, ¿qué posición que tiene para defender su lugar? Y exactamente ese punto me llevó al camino a la transferencia, que me has invitado desde ya a tu proyecto, anteriormente a Discurso Freudiano también, que fui de tu mano, y lo que, digamos que a través de todos estos años veo esto, ¿no? La posición, cuando quería hacer el proyecto, y la verdad que era un desastre, el año 2000, se caía el país, no sé, vos ahí fuerte, dijiste, yo lo armo, con ustedes o sin ustedes. Esa es una... Entonces, la verdad que yo te agradezco, porque eso es realmente un ejemplo para la vida, y bueno, te agradezco mucho. Así que, Muchas gracias. Marcelo. Bueno, espero que se me escuche ahí. Se escucha bien. Bueno, ¿qué tal Marga? ¿Qué tal compañeros, queridos compañeros? Bueno, muy agradecido. Solo decir que creo que mucho trabajo, creo que es mucho trabajo para todos, y el trabajo hace bien, el trabajo es bueno para todos. Y fue desde un comienzo, me parece, para vos, Marga, para Carmen, para Liliana, para Adriana, para mí, sumergirnos, me acuerdo de aquellas épocas, sumergidos en el proyecto que vos tenías, y estábamos totalmente sumergidos para tratar de que esto funcione y que se organice. Y hoy somos muchos más, y me parece buenísimo. A mí es una cuestión importantísima en mi vida que se me haya ayudado a poder formar parte del discurso psicoanalítico. Para mí es un honor. Ya era bueno ser médico, haberme recibido, pero luego vino a ser psicoanalista. Y eso fue muy bueno para mí, muy bueno, y lo sigo agradeciendo. Y creo que todos estamos en esto. Es muy bueno seguir contando con todos los que estamos acá. Y bueno, para que uno tiene la posibilidad de meterse en la clínica, ayudar a los pacientes, saber ayudarlos, poder ayudarlos verdaderamente, acompañarlos en sus problemas, y con la mejor forma posible desde esta obra enorme de Freud y Lacan. Para mí es un honor estar cerca de las obras de Freud y Lacan. Y también tuyo, Marga, estar cerca también de tu dirección. Así que bueno, muchas gracias. Y bueno, se nos vino los 20 años de repente. Es increíble. Llegaron los 20 años. Bueno, un abrazo a todos, compañeros, un abrazo, cariño a todos. Gracias, Marcelo, muchas gracias. Alicia. Hola. Como Adriana, así que hacemos Marta y Adriana, que se sumó a último momento, pero bueno. Bueno. Buenas tardes a todos, gracias por tus palabras, y brindo por estos 20 años de tanto trabajo, y que cada uno sabe los efectos que hizo en su clínica, en su posición y en su lazo con los otros, ¿sí? Así que yo agradezco tu dirección, Marga. Agradezco tu dirección, y agradezco algo que entiendo que es una marca singular que le has dado a Encuentros, que es que podamos hacer serie,
que el que llega puede incluirse y tener un lugar, ¿sí? Y esto es como muy singular de Encuentros, como el rasgo también de la clínica. Tampoco lo encontramos en tantos lugares, esta presencia de nuestra clínica y esta posibilidad de que hablemos de nuestra clínica y que quede articulado a conceptos, que sea esa tu dirección, y de verdad hemos avanzado mucho, cada uno puede contar, ¿no? Puede hacer una cuenta, que así que yo agradezco mucho todo el trabajo y bueno, y como vos decías, tenemos las puertas abiertas para que otros hagan serie con nosotros, que así que agradezco los dispositivos de trabajo, agradezco la transferencia de trabajo, que así que un abrazo a todos también. Gracias, Marga. Gracias, Alicia. Marga. Bueno, yo también te quiero agradecer a vos especialmente, al grupo de organización. Yo me incluí cuando ya estaba armado, Encuentros, unos 5 años después que empezó. Lo que quería rescatar es los dispositivos, porque hoy vemos toda la crisis institucional, ¿no? Lo difícil que es trabajar en una institución, y esta posibilidad de sostener esta institución donde, bueno, uno puede trabajar a nombre propio y con otros, y eso hace una diferencia, y no es sin la cabeza, ¿no? No es sin la dirección. Realmente, bueno, así que muchas gracias, y gracias a todos mis compañeros. Gracias, doctora, muchas gracias. Adriana. No se escucha, Adriana. No sé si tenés prendido el audio, pero no se escucha. A ver. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. Bueno, decía que voy a ser breve, porque tampoco me quiero emocionar demasiado, aunque no es malo, pero gracias. Gracias. Gracias por transmitirnos lo que es un deseo. Gracias por impulsar permanentemente al trabajo. Gracias por el estilo de Encuentros, un estilo amable y que no es sin una cierta dirección como la que vos ejercés. Y gracias a todos, porque han podido hacer carne este estilo. Así que bueno, mucho agradecimiento por todo el aprendizaje que he recibido en tantos años y que todavía me falta. Les mando un beso muy grande a todos. Marga, un abrazo. Gracias, Adriana. Bueno, la verdad, muy lindo todos los agradecimientos, y creo que es muy lindo haber participado con todos ustedes y con todos los que se fueron sumando, porque no es sin cada uno de ustedes que Encuentros puede existir, ¿no? Y no es sin el estilo de cada uno de ustedes, esto que se decía como ameno, como la posibilidad de tener espacios para poder trabajar y sostener los espacios, más allá de los inconvenientes que la afuera nos proponen. Así sucedió en el 2000, 2001, cuando empezamos con Encuentros, y así sucedió desde el año pasado por la pandemia, y que tuvimos que cambiar rápidamente nuestro estilo de trabajo, estilo que para mí siempre fue muy resistencial, utilizar el Zoom, los medios de Internet. Siempre me pareció que la transferencia era de persona a persona y era personal, pero hoy me doy cuenta que tenemos que ayornarnos a un mundo nuevo. Así que la pandemia me enseñó que es posible incluir a otros que no estén cerca de Olivos, donde tenemos la sede, hermosa sede que espero que pronto podamos volver a sostenerla, no sin sostener también este estilo de trabajo, pero nos amplió horizontes, nos llevó más allá de los pequeños lugares a los cuales cada uno de nosotros participamos. Sé que Zona Norte fue mi comienzo, el comienzo de muchos de ustedes, así que desde ese lugar armamos la escuela en Olivos.
pero bueno, hoy me doy cuenta de que podemos ir más allá de Olivos, más allá de la General Paz, más allá de la capital, y llegar a otros lugares. Así que estoy muy agradecida a todos ustedes para seguir por poder sostener los espacios de trabajo, ¿no? Y espero que se puedan ir incluyendo otros, porque realmente la formación del analista es lo único que nos asegura que la dirección de la cura tenga una garantía. Así que bueno. Bueno, retomo el seminario de la angustia, esperando que la angustia no me tome. Vamos a seguir trabajando, como les planteaba, la cuestión del objeto A, causa del deseo, ese objeto que nos llevó adelante también para poder sostener la escuela, esa causa del deseo. Y el lugar de la falta. O sea, Lacan en este espacio va avanzando con la dimensión del duelo, del valor de la falta en relación al objeto A y al falo, y el valor de la falta que también lo va a tomar por el duelo. Es entre estos términos, objeto A, el lugar de la falta, entre la falta fálica y la falta del objeto A, porque ustedes saben que el objeto A es el falo más el objeto A, o el objeto A en relación al falo negativizado, al menos phi, como vinimos viendo en este seminario desde el comienzo mismo. Y acá va a abordar también la dimensión del valor del duelo, porque los duelos no son sin considerar el lugar que para cada uno de nosotros tiene este lugar del objeto y este lugar de la falta. O sea que vamos a poder atravesar los duelos de acuerdo a cómo nos fue entregado, cómo hemos recibido este lugar. Y cómo hemos podido avanzar con nuestro análisis para poder enfrentar las diferentes faltas y las diferentes pérdidas. Así que es en estos términos que vuelvo a retomar algunas cosas que vimos la reunión anterior, que pasaron más de 15 días, hubo un quinto jueves en el medio, donde Lacan nos vuelve a decir aquí que siempre nos han enseñado, a partir de Freud, que la angustia es un temor sin objeto. Eso hemos aprendido con Freud y con los post-freudianos. Y Lacan hace una corrección, ustedes saben, a esto, para decirnos que no carece de objeto, que la angustia no carece de objeto. Pero esto no significa que este objeto A, sea accesible por la misma vía que todos los otros objetos que conocemos, los objetos comunes. Porque si la angustia sostiene esta relación de no carecer de objeto, esa condición de reservarse, que ello no supone decir de qué objeto se trata. Ni siquiera lo podemos decir. No podemos decir de qué objeto se trata. ¿Por qué? Porque la angustia nos introduce con un acento, con el acento de máxima comunicabilidad, a una función que es para nuestro campo, el campo del psicoanálisis, fundamental, que es la función de la falta. Sabemos que la relación con la falta es fundamental en la constitución de toda lógica. Pero la historia de la lógica siempre trató de enmascarar esta falta. ¿Por qué? Porque está emparentada con un vasto acto fallido. Es una paradoja de la lógica. ¿Cuál es este acto fallido de la lógica? Es que no faltar a la falta. Lograrlo
no faltar a la falta. Ya Lacan nos venía diciendo desde hace tiempo, en los seminarios anteriores, que no hay falta en lo real, que la falta solo puede captarse por medio de lo simbólico. Y el paso, entonces, si avanzamos por el orden de lo simbólico, es que tenemos que concebir en qué punto justamente surge algo en relación al inconsciente, es decir, en relación al gran otro. Porque ustedes saben que Freud inventó el inconsciente freudiano, y Lacan inventó el objeto A, para hacernos vivir este lugar de la falta. Entonces tenemos ahí un aporte fundamental que Lacan ha otorgado a ese lugar del gran otro, que es el inconsciente, que es el objeto A. En ese lugar del gran otro, algo surge, porque decíamos que algo surge no simbólico. ¿Qué es lo que surge? Es que haya significante. Pero en este punto, de donde surge que haya significante, ese punto donde surge no puede ser significado. O sea que hay un lugar donde surge el significante, pero ese lugar no puede ser significado. Y es aquello que Lacan llama en ese punto de emergencia del significante, el punto de falta de significante. O sea, hay un punto donde surge el significante y a ese punto Lacan lo llama falta de significante. Lacan insiste en decirnos que no falta nada que no sea del orden simbólico. Pero entonces, ¿cómo es? Si la privación es algo real, ¿cómo puede ser que la privación tenga un lugar cuando la falta tiene que ser simbólica? Nos dice que es una privación que la vemos surgir tanto en la teoría como en la práctica, con lo cual nos enfrenta a una paradoja. Si no hay falta en lo real, la falta en lo simbólico, ¿cómo es que tanto la teoría como la práctica podemos asistir al lugar de la privación? Es perfectamente concebible, y dice que nos basta a nosotros con trabajar la lectura psicoanalítica para ver lo que ocurre. Y es por eso que nos vamos a meter ahora con algunos post-freudianos, como se mete Lacan acá, cuando no tenían este concepto del objeto A y del lugar de la falta, cómo pudieron trabajar de una manera que tuvieron que inventar un nuevo modo de trabajo. Hay un primer número que cayó en sus manos, que se llama Los problemas del acting out y la respuesta total del analista a la situación analítica. La autora del artículo que lleva este título es alguien que volvemos a encontrar, porque ya la había planteado en el comienzo. Y les voy a recordar, todos ustedes saben, el seminario, la primera, el seminario 1, son los escritos técnicos de Freud. Y ya acá, Lacan, y acá lo recuerda, por eso lo tomo, nos hablaba de la contratransferencia. Es a esto que se refiere cuando dice que se trataba de Margareliti, donde se sitúa la privación, dice él, ¿no? En este seminario de la angustia, sigo ahora, después me meto con el seminario 1. Dice, esto es algo que de entrada es preciso meterse. Tenemos que meternos en la cabeza el lugar de la privación, aunque solo sea para comprender lo que significa la aparición de la falta. La aparición de la falta en la experiencia analítica que se llama castración. La privación es algo real.
mientras que la falta es simbólica. Está claro que una mujer no tiene pene, pero si no simboliza ese lugar del pene como un elemento esencial a partir del significante fálico, ella, la mujer, no puede saber nada de esta privación. La castración entonces es simbólica, o sea que para que haya privación en lo real, tiene que haber un significante en lo simbólico que lo represente. Y este es el significante fálico. En esta simbolización, en la relación con el gran otro, es donde se tiene que constituir el discurso analítico. Una de las formas posibles de la aparición de la falta es el meno-fi, o sea, es el falo imaginario o el falo negativizado. Por eso les decía al comienzo que la relación del objeto A está en relación a la negativización del falo, al meno-fi. O es falo más objeto A, o objeto A en relación a la negativización del falo. ¿Por qué? Porque este falo negativizado, este falo, es el soporte imaginario de la castración. Entonces tenemos el significante simbólico de la castración, que es lo que nos permite abordar el lugar de la privación, y también tenemos el significante imaginario que sostiene la castración, que es el soporte imaginario de la castración. Pero esto, dice Lacan, no es más que una de las traducciones posibles de la falta original. La falta original es la falta de la pérdida de objeto original, lo que vimos como das Ding. ¿Sí? Esto entonces no es más que una de las traducciones posibles de la falta original. ¿Por qué tenemos necesidad del significante para poder abordar la falta? Para poder abordar la privación. Porque el significante es un significante que se esfuerza por borrar la huella. Y cuanto más intenta borrarla, la vuelve a encontrar. Es un significante que se esfuerza por borrar la huella. Pero cuanto más insiste en borrarla, más la encuentra. Así, en lo concerniente a la relación con aquello bajo lo cual se manifiesta el objeto A como causa del deseo, siempre nos encontramos con una problemática muy ambigua. Porque tenemos la relación del significante, el significante fálico en este caso, símbolo de la falta, el significante imaginario, o sea, el meno-fi, que sostiene la castración, y por otro lado, esa huella original que marcó la pérdida del objeto. ¿Qué hace el significante? Intenta todo el tiempo tratar de borrarlo, pero cuanto más la borra, más se aparece. Por eso es una cuestión muy ambigua, dice. Entonces, acá nos dice que cada vez que un discurso llega lo bastante lejos en lo referente a la relación que nosotros tenemos como gran otro, o sea, en la transferencia, ya acá se está metiendo la transferencia, cada vez que un discurso llega lo bastante lejos en lo referente a la relación que nosotros tenemos con ese gran otro, con quien tenemos en análisis, se plantea la cuestión de lo que debe ser la relación con el objeto A. O sea, no hay posibilidad de sostener ese lugar del gran otro sin que surja la pregunta por el objeto A. Este objeto A conviene situarlo y siempre podemos encontrarnos con él. Por eso es tan difícil, dice Lacan, la relación transferencial. Porque la relación transferencial gira en torno al objeto A.
O sea, no solamente nosotros representamos el lugar del gran otro, sino que la transferencia gira en torno al objeto. Por eso se explica suficientemente, dice él, la observación de eso que distingue en la clínica la posición del sujeto con respecto a la y la constitución misma de su deseo. Esto es, la relación fantasmática del sujeto con el objeto A, fantasma que sostiene su deseo. O sea, la relación transferencial gira en torno al objeto A. Esto es lo que explica suficientemente la observación de lo que distingue en la clínica psicoanalítica la posición del sujeto respecto a la en la constitución misma de su deseo. Es decir, el fantasma, ¿no? Y vuelvo a decir lo que les decía la otra vez, que les parecía una perlita que encontré acá, porque se mete, si bien está avanzando en la vía de la neurosis, se mete la cuestión de la perversión y de la psicosis, y la relación con el fantasma. Dice que para el perverso o el psicótico, la relación del fantasma, es decir, del sujeto barrado en mayor o menor distancia del objeto, se instituye de tal manera que el objeto A está situado en IA, en el imaginario. En este caso, dice él, para manejar la relación transferencial, porque ven que usted, acá nos dice que para manejar la relación transferencial tenemos que tener en cuenta el fantasma y la posición del sujeto en relación a ese fantasma. Porque la posición del sujeto en relación a ese fantasma es la que sostiene su deseo. O sea que si queremos avanzar en el orden del deseo, tenemos que tener en cuenta esta posición del sujeto en relación al fantasma. Con respecto a la psicosis o a la perversión, donde lo que sucede está en el registro imaginario IA, para manejar la relación transferencial, tenemos que incluir en nosotros el objeto A en cuestión, a la manera de un cuerpo extraño, de una incorporación en la que nosotros somos el paciente, ya que el objeto en tanto causa de su falta le es absolutamente ajeno a ese sujeto que habla. Vuelvo entonces con este punto. Es un cuerpo extraño que tenemos que incorporarlos en nosotros como si fuéramos el paciente, ya que ese objeto A, en tanto causa del deseo, es absolutamente extraño a ese sujeto que habla. En la neurosis es muy diferente. En la medida que algo de su fantasma aparece en la imagen I'. Recuerden que A está del otro lado del espejo, ¿se acuerdan el esquema? I'(A) está del lado derecho del espejo. Entonces tenemos entre la imagen real y la imagen virtual, ¿sí? Entonces dice que en el fantasma, en la neurosis, el sujeto se representa en la imagen I'(A). Entonces, surge algo que es un objeto A, que solo se le parece al objeto A, no es un objeto A. O sea que el A no es especularizable, o sea que no lo podemos tomar desde el lugar imaginario, pero se parece a ese objeto A. Y no puede aparecer en persona. Es solo un sustituto. Ustedes saben que, por ejemplo, en la psicosis aparece, porque la voz va a aparecer en lo real, la mirada puede aparecer en lo real, las voces que le hablan al sujeto. En la perversión sabemos que, como no hay caída del objeto A, que es el que permite la causa del deseo, como pérdida de esa relación con el gran otro, también tenemos una dificultad ahí en relación a su fantasma. Muchas veces nos podemos encontrar con una fijeza en la relación fantasmática. Mientras que en la neurosis, lo que podemos encontrar como A' y
¿no? Y prima A, quiero decir, y prima A, lo que podemos encontrar es un sustituto de esa causa del deseo. Pero ello no significa, dice Lacan, y ahí está la causa de la transferencia. Siempre tenemos que vernosla con ese A minúscula que no está, por su parte, en escena. Pero que no hace otra cosa más que pedir todo el tiempo subir a escena. No está en la escena, pero todo el tiempo pide subir a escena. Aunque sea para qué. Para introducir el desorden, un jaleo, un decir basta a la tragedia o basta a la comedia, que es la que arma el fantasma. El fantasma puede armar una tragedia o el fantasma puede armar una comedia. Entonces, el objeto A está ahí en el fantasma, siempre intenta, aunque siempre tenemos un sustituto que es el I', siempre intenta subir a escena. ¿Para qué? Para decir basta, basta de tragedia, basta de comedia. Aunque si es comedia es un poco mejor, dice Lacan, que la tragedia. Y ahí va a Margaret Atwood. Porque es elegida entre algunos otros en su artículo La respuesta total del analista a las necesidades de su paciente, del año 1957. En el que me detuve en cierto momento de mi seminario cuando este artículo no había aparecido. Yo creo que acá Lacan, como eran analistas que tenían una misma forma de trabajo y estaban en el mismo lugar, yo intenté buscar Margaret Atwood, pero lo que me encontré, un trabajo que ustedes conocen cuando trabajaban en el seminario 1, ritos técnicos, que es el artículo de Annie Reich. Lo voy a tomar acá para que vean cómo Lacan decía en ese momento Lacan contra transferencia y cómo dice Lacan en el seminario de la angustia, el mismo lugar de la contratransferencia. Así que ténganme paciencia para los que lo leyeron y las que no lo leyeron, les viene bien recordar. Desde la escuela inglesa, dice, todo análisis, decía Lacan, que se jugaba para la contratransferencia era en el aquí y ahora, y siempre había un forcejeo en las intenciones entre el analizante y el analista. Entonces había un forcejeo en las intenciones del sujeto. Para esta analista, como para todos estos analistas post-freudianos que jugaban en la contratransferencia, nada tenía importancia en la transferencia, salvo el reconocimiento del sujeto de lo que pasaba en el aquí y ahora de la transferencia. Es decir, las intenciones de su discurso. Miren qué interesante. Las intenciones de su discurso. Pero ¿dónde las encontraban? Las interlocuciones presentes de su discurso. El sujeto podía decir cualquier cosa, por ejemplo, se encontraba con el tendero, con el peluquero. Pero la analista que decía, insulta y molesta a quien se dirige, es decir, al analista. Todo lo que le pasaba en el afuera, se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Para Lacan dice, corran de alguna manera la transferencia para que no se juegue allí. Para los analistas de la contratransferencia, ¿por qué insiste tanto Lacan esto? La repetición, déjenla en otro lugar y permitan que se juegue de otra manera y no en la transferencia. Para estos analistas no era así. ¿Qué es lo que hacía? Todo no importaba, se peleaba con el peluquero, con el tendero, con quien sea, pasaba por la relación con el analista. Y siempre era para molestar al analista. Algo de verdad hay en esto, dice Lacan. A veces los analizantes quieren molestar al analista. Así que eso lo sabemos también. Dice, basta la mínima experiencia conyugal
para saber que siempre hay cierta reivindicación implícita en el hecho de que los cónyuges le cuenten al otro lo que le ha molestado durante el día, o lo contrario, para llevarse la revancha. Pero también pueden reflejar una inquietud, para informarle que es suceso importante para que lo conozcan. Se trata de saber cuál de ellos debemos destacar, si es para molestar al analista o para que nos cuenten un hecho importante de lo que sucede. Se ve que esta analista en un análisis didáctico, o sea, un analista de una persona que se dedicaba al psicoanálisis, y saben que fue a dar una disertación en la radio sobre un tema que realmente le interesaba al analista. Sucede que esto se dio después de la muerte de la madre. La madre juega un papel importante en las ficciones del paciente y en las fijaciones, y entonces este paciente está afectado por el duelo. Sigue cumpliendo con las obligaciones, llega a la sesión siguiente en un estado de estupor. Van a ver que también, en el caso que cuenta ahora en el seminario de la angustia, Lacan le va a dar mucha importancia al momento en que llega en un estado de estupor el analizante. Es el caso de Frida, después lo vamos a ver. Acá llega en un estado de estupor, rayando con la confusión, o sea, vean que antes decíamos que esos momentos es cuando el objeto A quiere subir a escena. Lacan dice, pero estos analistas no tenían el objeto A. Pero esos momentos de estupor es cuando el objeto A quiere subir a escena. Entonces, no se le puede sacar nada. Al analista le sorprende la incoordinación e interpreta que el analizante había hablado en ese momento y estaba tan mal porque sabía que ese tema le interesaba al analista, nada menos. Es una interpretación de choque. Acá también van a ver en el seminario de la angustia, Lacan insiste en la interpretación de choque. Y produce cierto efecto. O sea, esa interpretación contratransferencial donde el analista le dice que lo quería molestar a ella porque sabía que el tema le interesaba, es una interpretación de choque que trae un efecto. Por eso se quedaban estas interpretaciones. ¿Por qué? Porque el sujeto se recobró enseguida y se puso bien. Pero necesitó un año para restablecerse. O sea, tengan en cuenta que si uno hace una interpretación de choque, puede producir un efecto, aunque no sea contratransferencial, y sacarlo del momento de confusión en el que el sujeto está. Pero esto no quiere decir que resuelva el problema. Necesitó un año para reponerse. Eso quiere decir, Lacan, y tengamos en cuenta, porque es importante, que el sujeto salga de su estado confusional, de su estado brumoso, después de una intervención, no prueba nada en absoluto. Porque esto es absolutamente terapéutico. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo Niret? Le devolvió el sentido de unidad de su yo. Entonces, le dio una unidad al yo. O sea, volvió a armarse su yo. Sale de la confusión diciendo, he aquí alguien que me recuerda que en efecto somos todos lobos entre lobos y que estamos vivos. Dice Lacan algo, y por eso lo retomo hoy en este seminario, que hay que considerar el cambio de estilo del sujeto como prueba de la justeza de nuestra interpretación. Porque no quiere decir que el sujeto se recomponga y salga de su confusión y vamos a fortalecer su yo para decir que nuestra intervención fue buena, sino que necesitamos, para saber si nuestra intervención fue buena, que nuestra interpretación es ajustada, que traiga un material
que lo confirme, o no, o que lo descarte. O sea, solo podemos saber si la interpretación está ajustada si el material lo confirma o lo descarta. Y aún esto tiene que ser interrogado. Bueno, saben que, por supuesto que tiene que ver con la falta, y es el modo en que estos analistas trabajaban con la falta. Después de un año, se da cuenta que esa reacción que tuvo ese paciente fue por un duelo, donde decía que, como hablaba por la radio, podía hablar a los que los escuchaban, y eso podía ser a su madre que estaba muerta. O sea, a un locutor invisible para una masa invisible de oyentes. ¿Cuál era el problema de este paciente? Estaba muy triste, porque su madre no pudo ser testigo de su éxito. Ven que el analista se coloca en el lugar de la madre. Esta es la otra cuestión. Representan a esos personajes de la historia del sujeto. Justamente Lacan dice, hay que correrse de ese lugar. Le estaba destinado a ella, se dirigía a ella. Ese estado pseudomaníaco era respuesta al duelo. Por eso Lacan insiste en el valor que tiene el duelo, ¿no? Al duelo, sobre todo cuando hay lazos de amor muy fuertes. Lo importante, dice, que nos sirve a nosotros, no es que el analista se haya equivocado. Nada indica que la contratransferencia sea la culpable de una interpretación de ese estilo. Que el sujeto haya experimentado los sentimientos que le imputaba el analista, podemos admitirlo. No es un problema, seguramente están también. Es probable que tenga esos sentimientos con el analista. Que el analista se guíe por ellos para la interpretación no es algo peligroso. Que el único sujeto analizante, el analista, haya experimentado esos sentimientos de celo para guiarse por ellos como una aguja indicadora, es un asunto suyo. Nunca dijimos que el analista no debe experimentar sentimientos frente a su paciente, pero sí tenemos que tener en cuenta que no debemos ceder a ellos, no usarlos adecuadamente en la técnica. Lo grave de esta situación es que se haya creído autorizada a usarlo por intermedio de una técnica de entrada y de modo directo. No le dio tiempo al analizante a expresar todo lo que tenía que decir. Hizo ahí una dualidad, es una relación de igual a igual. Los sentimientos no son recíprocos, a pesar de las apariencias. Hay interpretaciones que son muy justas y verdaderas, pero no quiere decir que respondan a una verdad. Esto es lo que nos decía Lacan en sus comienzos. ¿Qué nos dice hoy? Vuelve otra vez a un caso de Margaret Little. Un día, la analista recibe a uno de sus pacientes que acaba de hacer un broadcast, una emisión de radio. Ven que la misma situación que la del seminario 1. Sobre un tema que interesa al propio analista. Por eso digo, no sé si era Margaret Little o Anne Rey. La verdad que no sé si Lacan tomaba un analista a otro, no importa demasiado, porque en realidad lo que importa
es que cómo los analistas trabajaban en ese momento. Entonces le dice, usted estaba muy deprimido, seguramente por el temor de haberme ofendido, por haber pisado mi terreno. Tuvieron que pasar 2 años para que el sujeto se percatara del sentimiento de duelo que tenía por la muerte de su madre y que no había podido asistir al éxito. También acá a veces se confunde o los textos están escritos de tal manera que creemos que es un analista u otro, ¿no? Era Anna Rey y acá es Margaret Little, pero bueno, no importa. Entonces dice, bueno, era tristeza porque no vio, la madre no vio la estrella de su hijo. A Margaret Little, que tomó a este paciente tras ese análisis anterior, no, ya entendí. A Margaret Little tomó a este paciente posteriormente al análisis con Anna Rey. Ahora me doy cuenta de lo que sucedió. Le impresionó que el analista en su interpretación se hubiera limitado a interpretar lo que ocurría en su propio inconsciente, el del analista. O sea, que efectivamente estaba muy pesaroso por el éxito de su paciente. O sea, se ve que estaba con un analista y después pasó a otro analista. Entonces, Margaret Little se dio cuenta de esto. De lo que se trata, dice él, es algo muy distinto. No basta con hablar de duelo. Ni siquiera hablar de la repetición del duelo. En que 2 años más tarde el paciente se dio cuenta de que estaba en duelo y pudo enfrentarlo. Sino, tenemos que darnos cuenta de lo que está en la función del duelo. Ir un poco más lejos del lugar donde Freud nos marcó. Freud nos dice que el duelo tiene que ver con la identificación con un objeto perdido. Pero dice, aunque Freud haya dicho esto, no es suficiente para elaborar un duelo. La identificación con el objeto perdido no es suficiente para elaborar el duelo. Sino que acá coloca la cuestión de la falta, fundamentalmente, y dice que solo estamos de duelo por alguien quien podemos decir, yo era su falta. O sea, miren la diferencia, no hay una identificación, como decía Freud, sino la relación con la falta. Yo era su falta. Estamos en duelo con personas que hemos tratado bien o mal. No sabíamos qué función cumplíamos para esa persona. Y no sabíamos que estábamos en el lugar de su falta. Lo que damos en el amor es esencialmente lo que no tenemos. Y cuando no lo tenemos, nos vuelve, sin duda, una regresión al momento de la revelación de aquello en lo que faltamos a la persona para representar dicha falta. Pero aquí, en estas analistas o freudianas, hay un irreductible desconocimiento acerca de la falta. Por lo tanto, ese desconocimiento se invierte. O sea que la función que desempeñamos de ser su falta, ahora podemos traducirla como que hemos estado en falta con esa persona. Cuando precisamente por eso, por haber estado en falta con esa persona, que fuimos preciosos e indispensables. Esta autora, Margaret Little, no marca ninguna definición de la contratransferencia, que es siempre tan problemática. Pero tenemos que estarle agradecidos por el material que nos ofrece y por mostrarnos justamente el error. Solo quiero considerar
la respuesta total del analista, esta respuesta inmediata, esta respuesta total del analista, como escuchamos en el seminario 1. O sea, el hecho de que está ahí en cuanto analista, como cosas de su propio inconsciente que se le pueden escapar. Además del hecho de que, como todo ser viviente, experimenta sentimientos durante el análisis, y que al fin y al cabo no lo dice, pero se trata de eso. Se trata de los sentimientos en relación al gran otro. Se encuentra ahí en una posición el analista de entera responsabilidad. Después, en este inmenso total, ¿ven? Total de su posición, en este inmenso total de su posición. Vieron que cuando Lacan habla de la transferencia, habla del sujeto supuesto al saber. Y hay que tener una distancia con ese saber, porque es supuesto, porque es imaginario. No hay una total relación con ese otro. Por eso insiste Lacan con esto de total, de su posición como analista, y pretende exponernos honestamente lo que ella concibe como la respuesta del analista. Por lo tanto, a nosotros, ¿qué nos pasa? Tenemos que tomar posiciones completamente contrarias, lo cual no significa que sean falsas, que no son falsas a las formulaciones clásicas. Lejos de permanecer fuera del juego, es preciso que el analista se suponga al principio metido en él hasta el cuello. Tiene que meterse en él hasta el cuello. Que se considere efectivamente responsable y, por ejemplo, no se niegue a testimoniar si en relación a lo ocurrido en el análisis es llamado ante un tribunal de justicia para responder por ese sujeto. No digo, dice Lacan, llegado a ese extremo, ¿no? Porque se puso un poco dramático, dice, no digo que esta no sea una actitud sostenible. Digo que situar en el interior de esta perspectiva la función del analista es de una originalidad que se presta a problemas. El analista puede, en alguna ocasión, verse conminado a justificar todos sus sentimientos. Ven que antes decía que no tiene que decir nada de sus sentimientos. Ahora va a decir algo diferente. El analista, en alguna ocasión, puede verse conminado a justificar todos sus sentimientos. No solo en el propio tribunal del analista, algo que todo el mundo admitirá, sino ante el sujeto. El peso de todos los sentimientos que pueda experimentar el analista respecto de determinado sujeto comprometido con él en la empresa analítica puede ser no solo invocado, sino promovido en algo que no está en su interpretación, sino que es una confesión. Ven que antes decía que no debía ir rápidamente a confesar lo que le pasaba al analista. Acá dice que hay que considerar que es posible que la confesión sea necesaria. Eso implica entrar en una vía cuya primera introducción en el análisis por parte de Ferenczi fue objeto de las más extremas reservas entre los analistas clásicos. Nuestro analista Margaret Litter divide 3 pacientes de quienes se ocupa. Algunos de la psicosis necesitaban hospitalización, otros en las neurosis, y una tercera clase que es neurosis de carácter o personalidad reactiva, que son las categorías de Alexander. Aquellos que se elaboran, dice, con las problemáticas que tienen que ver con la realidad. Se trata, dice, de una especie de sujetos de una zona donde prevalece lo que yo defino aquí como acting out. Se trata entonces, en este caso, de un sujeto femenino que ha acudido al analista
porque lleva a cabo actos que han sido calificados en el cuadro de la cleptomanía. Durante un año no hace la menor alusión a esos robos. Yo quería leerles el caso de Frida, pero no me va a dar el tiempo. Voy a tomar lo que dice la carta. En todo caso, si les interesa, la próxima lo vemos. Entonces, es una cleptómana. No dice nada. A lo largo de un tiempo prolongado de su análisis, se ve sometida a un juego intenso de interpretaciones de la transferencia, así como escuchamos antes, y a partir de ciertos momentos la transferencia tiene que ser drenada, enjugada, sin cesar, a lo largo de todo el análisis. Ninguna de las interpretaciones que hace el analista, por sutiles y variadas que sean, no roza ni un instante la defensa del sujeto. Bueno, dicen que tenemos que entrar en el caso este, ¿no? Porque dice que tiene que decir otras cosas y no se puede meter directamente en el caso. En todo caso, la próxima, si quieren, lo vemos. El análisis se queda fijado. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Es una paciente, le digo algo nada más, que es alemana, que su experiencia fue muy traumática, sus padres eran judíos, era un hombre brillante, el padre, pero muy egoísta, megalomaníaco, tenía una creencia mágica, que ningún daño le podía ocurrir a él. Lo llevó a permanecer en Alemania después que toda su familia había emigrado y finalmente encontró la muerte en un campo de concentración. Creía en la magia, creía que Dios lo iba a salvar. Vilipendaba a su marido delante de los chicos, la madre. Le gustaba pelearse en búsqueda de los reconocimientos con el padre. Su padre la castigaba mucho, la golpeaba con una fusta ante cualquier rebeldía. Su madre la castigaba también pegándole y arrastrándolo a un oscuro armario para escobas. Cuando tenía alrededor de 4 años, fue curada de la masturbación poniéndola en un baño frío durante 15 minutos por vez. ¿Ven los pacientes que tomaba larga de líquido? La madre siempre trataba de explorar a Frida emocionalmente, siempre la provocaba emocionalmente. Frida era la hija mayor y fue un desengaño para sus padres porque esperaban un hijo varón. Iban a llamar Friedl y la pusieron Frida, como su padre. Fue amamantada por muy pocos días, hasta que la leche se secó, cuando su padre le hizo una broma a su madre diciéndole que la niña se parecía más a un amigo de él que a sí mismo. En la escuela fue infeliz, estaba aislada, estaba confundida. Se casó con un ruso, vino a Inglaterra. Los amigos la encontraban capaz y dotada, culta, generosa y de buen corazón. Pero ella no le decía nada, era toda una fachada, de una niña profundamente infeliz. Sus hijos eran extensiones de su propio cuerpo, y los robos aparecieron gradualmente. Voy a decirles algo porque no se entiende lo que dicen acá. Los primeros 7 años del análisis, llevó muchos años el análisis de paciente, fueron caracterizados por un fracaso por parte del analista. Para hacer que la transferencia fuera real para ella de algún modo, para ayudarla a descubrirlo, muchas interpretaciones transferenciales fueron dadas, pero todas no tenían ningún significado para ella. La única cosa que ella hacía era que frecuentemente daba consejos y hacía comentarios a sus amigos relacionados a las cosas que el analista le decía. Pero todavía no tenían ningún significado para ella. Estábamos preparados para interrumpir el análisis porque no iba ni para adelante ni para atrás. Porque sabíamos que las dificultades principales aún permanecían. Su enganche emocional con la madre permanecía igual
y el duelo por el padre nunca fue alcanzado. Pero un día llega y ahí cambia. Dramáticamente su cuadro cambió. Ella vino un día fuera de sí, ven como parecía otro paciente, con pena, vestida de negro, su cara hinchada por el llanto y en verdadera agonía. Dice esto: Ilse había muerto súbitamente después de una operación en Alemania. La analista ya lo había escuchado hablar de Ilse, pero nada la distinguía de otros amigos, nada era importante para ella. Ahora encontraba que la parte principal de la transferencia había sido con ella, con Ilse, y había sido mantenida en secreto, aparentemente a causa de la culpa por los sentimientos homosexuales hacia ella. Le mostré su culpa acerca de la muerte de Ilse, su ira contra ella y su miedo de ella. Le mostré que ella sentía que Ilse le había sido robada por mí, que ella estaba reprochando al mundo y a su familia y a mí que ella quería que yo comprendiera su tristeza, como Ilse había comprendido su infelicidad infantil y que simpatizara con ella. Nada de esto alcanzó, nada la tocaba. Su vida estaba en peligro, estaba en riesgo de suicidarse. Y la analista estaba exhausta. De alguna manera yo tenía que romper esto. Al final le dije qué dolorosa resultaba su pena, no solo para sí misma y para su familia, sino para mí. Le dije que ninguno podía estar cerca en ese estado sin sentirse profundamente afectado, que me sentía muy apenada por ella y con ella por su pérdida. En efecto, la respuesta fue inmediata y muy grande. Ella se calmó y empezó a llorar de una manera medianamente triste. Sus impulsos, empezó a cuidar a su familia nuevamente, encontró el departamento más amplio que estaba buscando hace muchos años y empezó a sentirse mejor. Se mudó, encontró una felicidad que antes no tenía, sus impulsos reparatorios entraron en acción de una manera totalmente nueva. Voy a saltear algunas cosas y digo, ahora sé que yo había sido para ella el padre muerto, al cual ella debió haber sido capaz de decirle qué tremenda era su madre y que él debería haberla ayudado en su infancia a tratar con la enfermedad mental de su madre. Bueno, voy a seguir la próxima porque ahora viene con otra cuestión con respecto al consultorio y a la transferencia. ¿Qué nos dice Lacan? Que el análisis empezó a moverse a partir del momento en que un día, con la cara tumefacta por el llanto, se sentía provocada por la muerte. La Alemania entonces, la Alemania nazi, de una persona que solo se distinguía de entre quienes había velado por su infancia, por ser una amiga de sus padres, pero una amiga con quien había tenido relaciones muy distintas, y había hecho un duelo que nunca había hecho por nadie. ¿Cuál es la reacción de nuestro analista? La de interpretar, como siempre hace. Este duelo es una necesidad de venganza contra el objeto. Se dirige a su analista. Nada funciona. Alguna cosita empieza a desencadenarse cuando el analista le confiesa al sujeto que ya no entiende nada y que verla así le da mucha pena. Había una persona entonces para quien ella podía ser una falta. La intervención le había hecho percibir a la paciente que había en el analista lo que se llama angustia. Si la interpretación, en caso de que pueda llamarse así, lo que nos describe la interpretación da en el blanco, no es como sentimiento, sino porque tuvo una función de corte. Le dice, escuche, termine con esto, porque literalmente no puedo seguir escuchando.
hace que me duerma. La segunda vez, ella decora el consultorio, que es lo que después falta, y entonces le dice a ella, oiga, me da exactamente igual lo que usted pueda pensar de mí al respecto. Lo que acaba de hacer usted es formidable. Y entonces dice, me produce usted un efecto soporífero y me adormece. Piense lo que le plazca de la decoración de mi consultorio, me importa un bledo. Y entonces algo decisivo se moviliza en ella. Un sentimiento de duelo por su padre. Algo que pudiera haber podido tener inicialmente, que le pudiera faltar a su padre. Como todos los robos, el cleptómano quiere decir simplemente esto. Le muestro un objeto que he quitado por la fuerza o mediante astucia, porque en algún lugar hay otro objeto, el mío, el objeto A, que merecía ser considerado. Que lo dejen por un instante aislarse. Esta función de aislamiento del objeto A es de algún modo un pobre correlato de la función de la angustia. Se trata del límite donde se instala el lugar de una falta. Tiene que ver con la falta. Es porque no pudo ser el objeto A para su padre que hoy puede de alguna manera hacerlo transferencialmente. ¿Por qué? Porque el analista puso una función de corte. No alcanza con la confesión, sino que el corte que le dijo ya me tiene cansada, ya no va más, ya esto no funciona de esta manera. Bueno. Contratransferencia, transferencia, unos minutos nada más porque no nos da mucho el tiempo. Pero creo que viene al caso de lo que habíamos abierto hoy, con el homenaje a encuentros de psicoanálisis, que es el valor que tiene la transferencia en el análisis. Y cómo poder trabajar con ella, sabiendo qué lugar ocupamos para el sujeto. Un ratito, algunas preguntas si quieren. En esta rapidez que me tocó plantear esta parte que es tan importante, en todo caso dejamos abiertas para la próxima si quedan preguntas pendientes. Marcelo. Bueno, Marga, muchas gracias. Varias cosas, ¿no? Y variado el día de hoy. Pero bueno, te agradezco mucho por todo este recorrido, muy interesante. Y te quería hacer una pregunta. Bueno, hay muchas, elige una sola. Vos has dicho en anteriores, quizás la anterior o la anterior, que el analista tiene que estar en relación al gran otro, en la transferencia, ¿no? Esta idea que me apareció cuando te voy escuchando, y la idea tan genial de Lacan de que ahí tiene su lugar la falta, que siempre pide el objeto A como falta, que sigue, hace fuerza y tracciona para subirse a escena. Pero bueno, te quiero preguntar esto, si podemos unirlo con algo que vos ya trajiste, que era que el analista tiene que estar en relación al gran otro, digo, en esta maniobra, en lo que es la transferencia, en que yo estoy en relación a lo que tú me dices, bueno, a veces hasta decir basta, que no jorobe más, mostrarse así, en su persona, puede invocar en esta idea que trajiste antes, que es una traducción de estar en relación a ese gran otro que tiene en el seno la falta, que tiene en su seno la ausencia, el A. Esto te quería preguntar, si puedes ser un ejemplo de eso. Sí, creo que no alcanza a estar en relación con el gran otro, como él dice, hay que meterse hasta el cuello, como se metían estos analistas con sus analizantes, nada más que al no tener una conceptualización del duelo, de la falta, porque el modo, como decía al comienzo, de elaborar un duelo de una persona amada,
no es sin el modo en que han sido jugados los objetos para ese sujeto. Por eso dice la diferencia entre la perversión, la psicosis y la neurosis, ¿no? La neurosis sostiene el deseo por este prima A imaginario, que sostiene su deseo. Que el sujeto era su falta es lo que ellos no podían evitar. Pero Claro. sí ubica en el momento, porque lo que esta analizante, no, esta paciente, como decían ellos, no le pudo decir a su madre, a su padre, que le cortara esa relación loca con la madre. Cada vez que aparecía la madre, esta mujer se ponía mal y iba y robaba. Entonces muestra cómo el objeto, que hay un acting out ahí, ¿no? Hay un acting, dice, la cleptomanía es un acting. ¿Por qué? Porque traduce en un objeto común la falta de ese objeto A que ella pudo ser para el otro. Claro. Entonces, en la medida en que ella no puede ser ese objeto A para el otro, va colocando objetos comunes y los toma para sí como una especie de sustitución. En el momento en que la analista dijo, bueno, basta, ya no doy más, ya estoy cansada, no me interesa nada, porque no avancé con el caso hasta ese punto donde cada vez que el analista arreglaba su consultorio, uno venía y le decía, me gusta ese color, no me gusta, así llega este y le dice, se pudrió de todas las cosas que le decían, le dijo, me importa un bledo lo que usted diga en mi consultorio. Entonces, Lacan dice, no se trata solamente de la confesión del sentimiento, sino de producir un corte, basta. Basta de comedia, basta de tragedia. ¿Cómo se puede jugar eso en la transferencia? Él dice, es mejor la comedia que la tragedia, por supuesto, depende del fantasma de cada uno. Él dice, basta de comedia, basta de tragedia. Entonces, ahí produce un corte y eso hace una producción diferente. Porque O sea, se ve la que función de corte. la función de Lo central, sí, lo central de la función corte. una función corte que es la que permite que el objeto caiga como objeto causa del deseo. La función de corte en la transferencia permite que el objeto caiga, es lo que no pudo suceder, por eso no estaba en duelo con su padre, por la muerte de su padre. Ese padre que creía en la magia, que creía que porque estaba en relación a Dios podía quedarse en Alemania y terminó muerto en un campo de concentración cuando todos los otros se iban. Esa relación loca con la madre que le pegaba y que la llevaba al límite todo el tiempo. Y esta chica tenía esto de ir a buscar objetos, robar objetos justo cuando tenía un problema con su madre. Entonces lo que hizo el analista es un producto ahí del corte. Corto, basta. Me cansé. Y ahí algo del objeto pudo caer. O sea, son tiempos. Primero se puso a llorar, cuando ella le confesó su sentimiento. Un primer tiempo. Se puso a llorar, cosa que nunca le había pasado por la muerte de nadie. Era, por supuesto, como pasó en El hombre de los lobos, ¿no? Un desplazamiento. ¿Se acuerdan de la muerte de la hermana por un poeta? Acá también hay un desplazamiento de la muerte de su padre por esta chica Ilse, que había sido una amiga entre tantas, pero en ese momento tuvo un valor privilegiado. Entonces, un primer tiempo es incluirlo en sus sentimientos. Un segundo tiempo, decirle basta. Me cansé de su tragedia, me cansé de sus relatos. Nada la toca. Ahí produjo el corte y ahí Lacan dice, pudo de alguna manera colocar esto de era su falta, él era su falta, ella era su falta. Gracias, Marga. Bueno, gracias, Marcelo. No sé si habrá alguna otra pregunta con respecto al duelo a la transferencia. Es muy interesante esto para considerar lo que es la contratransferencia, para considerar lo que es la transferencia en el análisis y el valor que tiene esta función de corte del objeto en la medida en que cae en la constitución del sujeto en relación al gran otro. Hay algo que cae. Cuando eso no cae, los problemas con el duelo son bastante importantes. Bueno, Silvia. No te escucho, Silvia, no te escuchamos. A ver si pones el... Ahí está, ahí está. En relación a esto, Marga, la caída del objeto y esta operación de corte que pudo propiciar esta cuestión,
esto siempre y cuando la estructura lo permita, Sí. o en la psicosis vendría a modo de una lectura de lo que no estuvo. Por ejemplo, Decime. no sé si me explico en la pregunta. No, sí te explicás, porque esta paciente hacía un síntoma, cleptómana. Si bien estaba considerada, ¿no?, dentro de los términos de Alexander, ¿no?, como una caracteropatía, creo que era, pero tenía un síntoma, era cleptómana. Tenía un objeto ahí. Tenía un objeto que se apropiaba y que venía en el lugar de ese objeto no caído en la relación al granógeno. En la psicosis creo que no hace estos síntomas. Claro, en la psicosis el objeto no está caído en la constitución subjetiva. Ni siquiera está constituido, porque viene desde lo real. Las voces que hablan. Claro, por eso digo, ¿qué efecto puede tener un corte en la psicosis? Porque bueno, es un interrogante, Claro que creo, ¿no? Porque uno puede operar con un corte en una psicosis y observar que tiene efectos, ¿no? El tema es poder leerlos en la metonimia y en el discurso del paciente, ¿no? Claro, yo escuchaba hoy un caso muy interesante que a lo mejor alguien lo va a presentar, supervisión, que tenía el delirio de los vecinos. Los vecinos siempre escuchaban, le querían robar unas pertenencias de ella, sobre todo una que había recibido de una amiga que había fallecido. Y en un momento determinado hace un giro por un corte que se produce para decir que la analista tiene que hablar en despacito. ¿Por qué? Porque si habla fuerte los vecinos escuchan, entonces se ha un lío terrible y están pendientes de la conspiración que tienen contra ella. Entonces un día no se dio cuenta y habló fuerte. Y entonces dijo, espera un momento, entonces se tuvo que ir a otro lado, porque esa habitación donde ella estaba daba con el lugar donde estaban los vecinos y venían los hombres malos que tenían que ver con la política, con toda la historia. En ese momento hubo un corte, pero que ni se dio cuenta el analista. Levantó la voz, en lugar de hablar despacito, se tuvo que ir a otro lado. Y a partir de algo que había escuchado tanto de la psiquiatra como del analista, empieza a girar su delirio, en lugar de ser persecutorio, se divierte porque le enseña a los que están cantando, la gallina turuleca, qué gracioso, entonces les enseña cómo cantar y cómo bailar. Entonces hace un giro de su delirio. Claro. Hay una producción de corte, que a veces es inconsciente también, a veces es sin darse cuenta. Entonces, pasó de ese delirio persecutorio a algo divertido. A que se empezó a divertir, dice, seguro no me vas a ver en televisión porque no estoy en televisión, estoy del otro lado, ayudando a los que cantan y a los que bailan. Y ahí se empezó a divertir. Y empezó a hacer algo diferente. Claro que seguramente que la psicosis, pero es otro el efecto que se produce, no es que el delirio desaparece. Hay otro No. Claro. Hay otro delirio mucho menos trágico, menos persecutorio que ese inicial, ¿no? Sí, un corrimiento, hay como un desplazamiento, ¿no? Sí. Bueno, gracias. Bien, Alicia. Bueno, y ahí cerramos. Marga, en principio solo quería agradecerte por el recorrido que has hecho y bueno, que quizás lo puedas retomar la próxima vez, que hay un punto que me pareció como muy fundamental, el manejo de la transferencia y las estructuras, porque vos decías allí, ¿no?, tener en cuenta la posición del sujeto en el fantasma y cómo pensarlo para cada estructura cuando no está constituido, ¿no? Me parecía como una articulación que me gustaría si pudieras retomar para la próxima. Y me quedó esto del recorrido que hiciste, la complejidad de la transferencia, del manejo de la transferencia y los tiempos. Los tiempos, como me parece interesante, quizás lo tome la próxima. Los tiempos, porque ¿qué es lo que le acusa Lacana en el seminario 1 al analista? Haber sido muy rápida la interpretación. Claro, por eso lo tomaba, claro. Se ve que Margaret toma a este paciente después, otro tiempo de su análisis, y entonces va marcando tiempos en la transferencia. Eso me parecía como muy fundamental, ¿no?, para tener en cuenta. Exactamente.
sí, sí, sí. Que a veces nos adelantamos o quedamos, ¿no? Como no en el tiempo que se esperaría, digo, en ese punto me parece muy rico para pensarlo, ¿no? Gracias, Marga. El tiempo de recorrido por el fantasma que ha jugado Sí. para el analizante, ¿no? Para saber cómo Sí. operar esa transferencia. ¿Y en qué tiempo de su subjetividad está el sujeto que nos llega? Claro. Otro punto que traías. También. ¿No? Sí, también. Bueno, lo vamos a retomar en la próxima porque es muy rico para la dirección de la clase. Sí. Bueno, gracias. Y gracias a vos. En 15 días. Chao.